Bueno, para el presidente del Instituto de Gobernanza sobre Recursos Naturales, Daniel Kaufman, los sobornos a nivel mundial pudieran estar entre los 1.5 y 2 billones de dólares anuales. Esta cadena de corrupción está afectando tanto a países en desarrollo como a las economías más avanzadas, en donde el impacto puede estar entre el 2% del Producto Interno Bruto en términos generales. Las cifras fueron reveladas por el investigador chileno del seminario del Fondo Monetario Internacional sobre integridad de los individuos en la gestión del sector público. Plantea que el daño por corrupción a las economías es real porque impacta negativamente en subinversiones y sobre todo al ser humano, al talento que la corrupción aleja de la actividad productiva. Cuando hay corrupción no hay desarrollo, sino por el contrario, se da una regresión. Para Daniel Kaufman, la corrupción tiene un impacto del 300% del dividendo del desarrollo, que está íntimamente relacionado con el desempeño económico de los países. En su opinión, aquellos gobiernos que desarrollan estrategias para reducir la corrupción pueden esperar un impacto positivo entre el 3 y el 4% de su Producto Interno Bruto, pero igualmente esto beneficia a sectores sociales como por ejemplo la educación. Mencionó que la parte más difícil, más fea, dijo, de la corrupción es que se convierte en un verdadero impuesto a la pobreza, a la clase media, porque está demostrado que la corrupción afecta a los ingresos y aumenta a los niveles de desigualdad. Es un gran impuesto a la clase media y también a las clases bajas. Los grandes beneficiarios de la corrupción en el mundo son élites muy específicas, nuevas redes superpoderosas, como por ejemplo, fíjense, una forma de gobierno global, la FIFA, porque tiene una organización así, es y se ha convertido un sinónimo de corrupción. Estas élites han creado nuevas formas para garantizar millonarios contratos, según se señala en el reporte. En el debate se plantea que es tan grande el fenómeno de la corrupción en todo el mundo que la gente cada día más desconfía de sus gobernantes y en particular desconfía de la clase política. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2014 la población en un 77% desconfiaba del Congreso, en donde un escaño tiene un alto costo. Y imaginen ustedes que se le ponga a un escaño un precio. En el foro se destaca a Singapur como el país de referencia más importante en su lucha en contra de la corrupción, porque ha logrado en 50 años armar un sistema que ataca desde las esferas más altas del poder con una clara voluntad política de su propia clase política y también empresarial. Otro de los aspectos económicos que se están viendo en estos días es el hacer más con menos desde el punto de vista del sector público. Hacer como objetivo principal que el sector público sea de tamaño reducido, sin olvidar que la inversión debe de ser parte vital de los objetivos gubernamentales para lograr un mejor desempeño en la actividad económica. Un marco rector pequeño con grandes posibilidades de impulsar a los sectores privados. Estos, por cierto, afirman que si se logra una política tributaria que estimule a la inversión y un gasto que se refleje en una mejora en la distribución del ingreso, tendría más posibilidades de enfrentar con mayor fortaleza los desequilibrios de la economía mundial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señala que es fundamental que los acuerdos conduzcan a un verdadero ajuste del gasto público, pero más allá de esto, es indispensable plantear la forma idónea de hacer más eficiente la asignación de estos recursos. Con motivo del análisis y discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2016 por parte de la Cámara de Diputados, apunta
que los compromisos adquiridos por el sector público, que se convirtieron en gasto obligatorio, dejan con pocas posibilidades a que se dé una reducción importante en el gasto. Y pareciera que cada vez de que se habla del gasto, es difícil ver las políticas públicas para que éste se vea recortado. Recuerda que dentro del proyecto de la estructura del gasto como tal para el 2016, se marca como un gasto obligatorio un total de casi 3,5 billones de pesos, o sea, 3,439,000 millones de pesos, lo que deja en posibilidad de un ajuste total de 1,276,000 millones, de los cuales el ajuste sería de un poquito más de 221,000 millones de pesos. Señala que el presupuesto que entregaron las autoridades hacendarias al Congreso anticipa, vamos a ver si es cierto, una disminución de 1,9% real del gasto público, lo que en términos absolutos en pesos para el 2016 implicaría una disminución no tan importante, de 92,700 millones de pesos, que para la perspectiva de cómo viene ese año, 2016, sería una perspectiva corta para la pretensión de bajar el gasto corriente, el gasto común del gobierno mexicano en el año que viene. La inminente alza en las tasas de interés en Estados Unidos podría reducir los flujos de capital y fomentar la inestabilidad en los mercados financieros de países en desarrollo, según advierte el Banco Mundial. Con el esperado despegue de las tasas de interés de Estados Unidos, los costos del endeudamiento aumentarán para las economías emergentes y en desarrollo en los próximos meses, según señala un reporte del organismo financiero. Prevé que este proceso será relativamente fluido, puesto que la recuperación de la economía de los Estados Unidos se está dando, continúa siendo positiva y las tasas de interés se mantienen bajas en otras economías también importantes. No obstante, anota que hay riesgos enormes que podrían echar por tierra estas expectativas. Recuerda el anuncio inicial de la normalización de las políticas financieras en Estados Unidos, que agitó los mercados financieros en 2013, lo que se conoce como el taper tantrum o sobrereacción de los mercados en una reducción paulatina de liquidez. El primer aumento en las tasas de interés que decrete la Reserva Federal de los Estados Unidos desde la crisis financiera mundial podría desencadenar inestabilidad de mercados y reducir flujos de capital hacia economías emergentes hasta en 1,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es decir, dice el informe que cuando venga el aumento de las tasas, empiece la tendencia de aumentar las tasas de interés referenciales en los Estados Unidos, esto le podría traer afectaciones mucho más agudas a economías como la nuestra, como la mexicana. Las bases de la economía mundial están cambiando de manera muy lenta, pero sostenida. Por el momento, China ha sorteado hábilmente los obstáculos y ha desacelerado su crecimiento a 7,1%. Brasil, cuyo escándalo de corrupción ocupa las primeras planas noticiosas, ha sido menos afortunado y arroja ya un crecimiento negativo. Es preocupante. Mientras que con una expansión esperada de 7,5% este año, India por primera vez está al frente del cuadro de crecimiento en todo el mundo, según el reporte y pronóstico del Banco Mundial para hacer un análisis general de las principales economías del mundo. Con ello, la India está siendo punta de lanza del crecimiento, incluso por arriba de China, que estratégicamente ha bajado el suyo para tratar con ello de proteger un proceso inflacionario que traería algunas consecuencias. Este es, digamos, parte de lo que le puedo informar de estos boletines generales de cómo se ve la economía a nivel global.
Vamos a un corte, pero antes le digo que el Consejo Popular de Tixtla, integrado por organizaciones sociales, estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acuerda impedir nuevamente la elección extraordinaria en ese municipio, Tixtla, prevista para el próximo 29 de noviembre, según que fuera declarada nula la elección del pasado 7 de julio en las elecciones intermedias. Se propondrá al Consejo Local que el Consejo Popular sea reconocido como autoridad municipal por el actual periodo de 3 años, según dice Pedro Santos, que es síndico procurador del gobierno interino nombrado por la legislatura estatal. O sea, lo que está pidiendo Tixtla, que esto es creo que parteaguas importante en la vida política de México, que por la vía de usos y costumbres sean reconocidas las autoridades municipales sin que haya un proceso electoral de por medio. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, en apoyo a la Policía Estatal, decomisan un arsenal de alto poder y equipos tácticos consistentes en lanzagranadas, 13 armas largas, un arma corta, 5 cargadores de disco, 3.429 cartuchos útiles de distintos calibres, chalecos antibalas y 13 radios portátiles. Los pertrechos fueron asegurados en un domicilio del municipio de Empalme, en Sonora, a 140 kilómetros de la capital del estado. Una mujer llegó al lugar en una camioneta con reporte de robo y quedó con ello detenida. Este es un arsenal importante, el detectado por autoridades en el norte de la República Mexicana. Vamos a hacer un corte, aquí regreso con más información.